Y siguiendo con la serie de vídeos de cómo crear un listing en Amazon, esta semana vamos a empezar a darle forma al listing usando dos herramientas de Helium 10. Por un lado vamos a utilizar Scribbles, una herramienta de Helium 10 que nos va a permitir tener una visión de qué palabras clave ya hemos utilizado en el título o los bullet points. Y por otro lado vamos a ver el Listing Creator también de Helium 10. Esta herramienta lo que nos va a permitir va a ser realizar cambios en nuestros listings, ya sea en el título o los bullet points, sin tener que pasar por Seller Central o sin tener que utilizar ficheros. Recordar que si aún no eres usuario de Helium 10 y te interesa obtener una suscripción con algo de descuento, te dejo el enlace en la descripción. Vamos a compartir pantalla y vemos las dos herramientas. Vale, como os comentaba, vamos a empezar con la herramienta Scribbles de Helium 10. Esta es mi herramienta preferida para elaborar mis listings. Es la que uso prácticamente a diario cuando tengo que construir un listing desde cero o incluso cuando tengo que optimizar a algún listing de algún cliente. Cuando tenemos que empezar de cero, está claro, tenemos la plantilla en blanco, con lo cual vamos a empezar a construir el listing a partir del estudio de palabras clave que ya tenemos hecho. En cambio, cuando lo que vamos a hacer es optimizar un listing que ya está presente en Amazon o queremos utilizar un listing de la competencia como base para construir nuestro listing y darle nuestro toque, vamos a poder importar el listing con esta herramienta de una manera totalmente automática y vamos a tener todos los datos, tanto del título como de bullet points, en un solo clic. Como veréis, a priori la herramienta está configurada para el mercado americano, pero tan solo tendríamos que ponerle, en este caso, pues Amazon España. Y aquí tengo escogido un listing de ejemplo, uno cualquiera, de una aspiradora manual. Por ejemplo, ahora vamos a imaginar que es o bien nuestro listing o un listing de nuestra competencia. Va a ser tan fácil como darle a importar listing y ya nos está pidiendo o una URL o una ISIN. Es tan sencillo como darle aquí y ya veréis que en un momento vamos a tener el título, los bullet points e incluso la descripción del producto. Entonces, ¿cuál es la idea cuando tenemos cargados los datos del listing? El objetivo va a ser utilizar una serie de palabras clave previamente buscadas con Cerebro o con Magnet para poder optimizar este listing. Vale, lo que yo he hecho en este caso ha sido coger una aspiradora manual de la competencia, un Amazon's Choice en este caso, para hacer una pequeña selección de palabras clave y tratar de introducirlas en este listing que, como veis, deja mucho que desear, sobre todo en el título, que ya veis que le falta chicha por todos los lados. Hay errores a punta pala. Entonces, vamos a buscar algunas palabras clave como ejemplo para ver cómo las introduciríamos en este listing. Aquí tengo una pequeña búsqueda que he hecho así rápido de la competencia y vamos a coger algunos ejemplos de palabras clave a utilizar. Por ejemplo, aspiradora de mesa. Vamos a cogerla, vamos a poner aquí. Aspiradora manual, también nos sirve. Aspiradora de mano, también nos sirve. Aspirador de mano sin cable, el concepto sin cable también nos interesa. Vale, con esta pequeña selección de 4 palabras clave, vamos a ver cómo trabaja Helium cuando le damos a aplicar. Automáticamente lo que va a hacer va a ser buscar estas palabras clave que previamente hemos introducido y detectar si están en el listing o no están. Y en función de si están o no presentes en el listing, las vamos a ver de un color u otro. En este caso, por ejemplo, mano aparece 5 veces, con lo cual estamos sobreoptimizando posiblemente el listing. Ahora bien, tenemos por ejemplo que aspiradora de mesa o aspiradora manual no aparecen por ningún lado. Vale, a la hora de construir el listing, algunos conceptos importantes a tener en cuenta. De nada sirve poner el número de modelo al inicio del listing, es decir, a la persona que está buscando un aspirador de mano, una aspiradora manual, que está buscando un producto genérico por una palabra clave, de nada le sirve tener aquí el NCV115 porque evidentemente no lo conoce ni le importa el número de serie. Con lo cual, esto o no lo ponemos o lo ponemos al final del listing, porque no tiene ningún sentido ponerlo al principio. Entonces, vamos a tener en cuenta que la persona que está buscando un aspirador y que pone en el buscador de Amazon aspiradora de mano o aspiradora de mesa o cualquier palabra clave, se va a encontrar con un montón de resultados aparentemente iguales. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser que al principio del título, sobre todo en la parte inicial, vamos a intentar introducir las características más importantes y que pueden hacer que el cliente se decida por nuestro producto, ya que va a ser lo primero que lea. Además, si el título es muy largo, es muy posible que una parte del mismo no se vea en los resultados del buscador, con lo cual aún cobra más importancia lo que vamos a poner al inicio del título. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando haces una búsqueda genérica de una palabra clave. Que al final Amazon nos va a mostrar solo una pequeña parte del título, y esto que ahora mismo lo estamos viendo en una pantalla de ordenador, que si lo trasladamos al móvil aún va a ser peor.
Amazon va a mostrar solamente la parte inicial del título y el resto solamente vamos a ver puntos suspensivos, con lo cual cobra mucha importancia, como decía, el poner los datos clave que pueden hacer que el cliente diferencie nuestro producto respecto de la competencia siempre al inicio del título y nunca al final. Entonces ya tenemos que las palabras clave principales hay que ponerlas al inicio del título. Entonces la idea va a ser coger estas palabras clave que por ejemplo no tenemos aún ni en el título ni en los bullet points e introducirlas. Así pues, aspirador de mano sin cable, 3,6 voltios, 1,5 amperios, 325 mililitros. Vale, es información importante y relevante. Ahora podemos aprovechar, por ejemplo, alguna de las palabras clave que aún no están presentes para añadir algunos de los datos que sí son relevantes. Pues por ejemplo, podríamos utilizar aspirador de mesa de 325 mililitros de capacidad. Pues aquí podríamos añadir otra palabra clave. Vale, entonces ya hemos introducido una palabra más importante y relevante en el título. Ahora vamos a ver otras posibilidades de mejora. Vale, seguimos teniendo un título relativamente corto, son solamente 100 caracteres, con lo cual tenemos opciones de utilizar muchas más palabras clave o de informar de alguna otra característica relevante del producto. Por ejemplo, pues alguien que está comprando un aspirador de mano, un dato relevante podría ser la duración de la batería, por ejemplo. Entonces sería interesante añadir en el título, por ejemplo, autonomía, no lo sé, 5 horas, me lo invento. Entonces, no sé, cosas rápidas que se me ocurren a priori que le pueden interesar a alguien que está buscando un aspirador de mano, por ejemplo, pues no sé, el peso, que sea fácil de usar, que no tengas que tener el cable enchufado, no lo sé, un montón de características que podemos añadir en el título y que lo que queremos es que diferencien nuestro producto del de la competencia. Al final, si tenemos hasta 200 caracteres para utilizar, lo mejor es que utilicemos al menos una gran parte de ellos. No digo que vayamos a apurar los 200, porque luego si al final si nos pasamos de uno o de dos, Amazon nos va a cerrar el listing, pero lo que sí que nos interesa es al menos estar, no sé, entre los 140 a 180 caracteres, es lo que yo acostumbro a utilizar con mis clientes. Entonces, a partir de aquí, toda la información relevante que podamos añadir será bienvenida. Eso sí, que sea relevante, porque al final añadir por añadir lo único que vamos a hacer es despistar al cliente. Entonces, no sé, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Pues ligero, fácil de usar. Pues bueno, ya estamos en los 148 caracteres y el título ya se ve de otra manera. Ya no es ese título corto, escueto, solo con el nombre del modelo al inicio, sino que ya es bastante más atractivo. En los bullet points, pues un poco lo mismo. Vamos a intentar rellenar de información relevante y de interés para el usuario, sobre todo en los primeros bullet points, que en muchos casos van a ser los únicos que va a leer el cliente. Es decir, vamos a poner la información de más relevante a menos relevante, empezando por el bullet point número 1, bullet point número 2, etc. Y sobre todo, vamos a evitar a toda costa el keyword stuffing, es decir, de nada nos sirve poner keywords a lo loco, repetidas y con un mismo significado, porque al final el algoritmo no es idiota y ya entiende perfectamente que estamos hablando de un aspirador de mano y el usuario tampoco. Entonces, todo lo que se aleje de una escritura natural nos va a penalizar tanto a nivel de usabilidad como el propio algoritmo, que va a ver que estamos sobreoptimizando el listing y no lo estamos trabajando de una manera correcta. Otras cosillas que nos permite la herramienta y que realmente son útiles, por ejemplo, pues al inicio de cada uno de los bullet points podemos utilizar, pues no sé, el clásico icono, por ejemplo. Esto llama un poco la atención, se diferencia de la mayoría de listings que a día de hoy, por ejemplo, aún si os fijáis, muchos listings, entréis en el que entréis, hay muchos que son como muy planos, son muy grises y al final ponerle un toque de color al inicio de cada uno de los bullet points, pues bueno, le da un aire un poco diferente y al final pues la idea es eso, ¿no? Diferenciarnos un poco y resaltar aquellos puntos que más nos interesen. Entonces vamos a intentar darle un toque de color a cada uno de los bullet points y lo que decíamos, utilizar el máximo espacio posible sin llegar a ser repetitivos y sin cargarlo de keywords de manera excesiva. Si ya trabajamos con el catálogo de un cliente donde tenemos suficiente información como para rellenar los bullet points, perfecto. Al final aquí lo que nos interesa es ser claros y concisos y poner información relevante.
que trabajamos con un producto desde cero, que prácticamente no tenemos información y donde no tenemos un catálogo del cliente de donde poder extraer estos datos técnicos, pues a lo mejor nos va a interesar más vestir el listing de un modo quizá un poco más original. En algunos casos, por ejemplo, yo he contratado a copies que me han hecho un diseño, pues bueno, un poco más buscando un storytelling, no buscando esos datos tan concretos de una aspiradora con los voltios, con la capacidad de absorción y solamente datos técnicos, sino que a veces lo que estamos es construyendo un listing más aspiracional, ¿no? De un producto que no es puramente algo tan técnico, donde solo vamos a fijarnos en las características, sino que se me ocurre, por ejemplo, lo que hicimos en un caso concreto de un fabricante de arroz, que lo que hicimos fue, por ejemplo, buscar una serie de palabras clave relacionadas con platos en concretos, ya sea, pues no sé, un arroz caldoso o una paella, o diferentes palabras clave relacionadas con platos muy tradicionales y que tenían realmente muchas búsquedas en Amazon, y lo que hicimos fue, de la mano de un copy, vestirlas y darle en cada uno de los bullet points una información concisa de lo que podíamos llegar a hacer con ese arroz en concreto. Entonces es eso, lo que podemos hacer es o bien darle un enfoque puramente técnico con datos muy concisos de cómo funciona el producto. Probablemente este tipo de listings irán más encaminados, pues no sé, a electrónica, a informática, a, no sé, productos de suplementación, que probablemente la gente lo que busca es exactamente información técnica de qué hace ese suplemento exactamente y de qué manera trabaja. Y a lo mejor hay otro tipo de producto donde da pie más a la imaginación y a un trabajo de un copy para poder hacer un listing distinto. Otra de las funcionalidades súper útiles que tenemos aquí en Helium 10 va a ser directamente editar un listing que ya tenemos en Amazon. ¿Cómo lo hacemos? Si os fijáis, aquí mismo ya tenemos el enlace a ir a Listing Builder. Listing Builder lo que nos va a permitir va a ser importar la información de un listing, igual que tenemos ahora mismo aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que vamos a poder aplicar los cambios directamente al listing sin pasar por Seller Central o sin tener que cargar un archivo Excel. Vamos a ver un ejemplo. Vale, aquí en el Listing Builder, como podéis ver, yo tengo una serie de asins y aquí sincronizados, que por privacidad los voy a tener que tachar porque son listings de mis clientes. Pero para que os hagáis una idea, ¿cuál es el funcionamiento? Vamos a decirle añadir un listing. Podríamos crearlo desde cero o optimizar un listing ya existente. En este caso vamos a coger la opción de optimizar un listing ya existente. Punto importante, cuando vinculamos una cuenta de Seller Central, automáticamente tendremos acceso a todos los mercados que tengamos vinculados a esa cuenta. Es decir, si nosotros tenemos una cuenta de Seller Central en España, pero estamos vendiendo en el paneuropeo, aquí vamos a poder importar listings y acceder a los datos de cualquier producto, ya sea de Amazon Alemania, Francia, Italia o cualquier mercado. Si os fijáis, aquí al lado de la cuenta, que la tapo también por privacidad, vais a poder ver los países donde este cliente tiene productos listados. Lo mismo con el resto de clientes que tengo conectados. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, Amazon España. Nos va a permitir, vamos a tener la opción de coger uno de los listings de nuestro catálogo y darle a optimizar. En esta primera pantalla nos va a permitir cargarle ya directamente una serie de palabras clave que tenemos almacenadas en Helium. En este caso no vamos a utilizar ninguna lista de palabras clave, sino que vamos directamente a crear el listing. Y ahora aquí, de la misma manera que lo hemos hecho en Scribbles, lo que podemos hacer es hacer cualquier modificación en título o bullet points, y a través de este botón de sincronizar en Amazon, lo que va a hacer es directamente aplicar estos cambios en Seller Central, con lo cual vamos a poder editar cualquier producto de nuestro catálogo sin necesidad de entrar en Seller Central o sin necesidad de cargar un archivo Excel. Además, tenemos aquí en el lateral una pequeña lista de calidad de listing donde vamos a poder ver puntos que ya están correctos en el listing y los posibles puntos de mejora. En este caso, por ejemplo, nos está diciendo que tenemos los 5 bullets, correcto, que el título tiene más de 150 caracteres, correcto. Bueno, al final es hacer un pequeño checklist para no olvidarnos de ninguna característica importante. Entonces, juntando estas dos herramientas, yo creo que tenemos algo muy potente de cara a poder optimizar nuestros listings y a poder ver de una manera muy efectiva qué palabras clave estamos utilizando en cada uno de ellos y poder optimizar y poner en valor
aquellos datos que más nos interesan. Y nada, para los que no tengáis aún una suscripción de Helium 10, os dejo un enlace en la descripción para que podáis obtener una suscripción con descuento de por vida. Y si tenéis alguna duda acerca de cualquiera de estas dos herramientas en concreto o de alguna otra de Helium 10, podéis dejármelo en comentarios y poco a poco pues iré haciendo algún vídeo tutorial sobre otras funcionalidades que creo que son interesantes y muy útiles para el día a día de cualquier vendedor. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Deu.